Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Tengan todos en cada uno de sus hogares. Este día vamos a hablar sobre el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 6, versículos del 1 al 7. Vamos a leer la palabra de Dios en esta noche. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo y bendito Espíritu de Dios. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Bendice a cada uno de los que han podido escucharlo. Si no, el programa va a quedar grabado para que lo podamos compartir, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te damos a ti la gloria. Bendícenos en esta noche hermosa. Hemos venido hablando de Apocalipsis y hoy vamos a tratar un tema que es crucial, un tema que es sumamente importante para cada uno de ustedes. El tema de ahora es: inicia el juicio mundial. De eso se trata el tema. El inicio del juicio mundial. Y eso es importante que cada uno de nosotros vaya conociendo cómo es que se va a iniciar ese juicio mundial. Ese juicio que tiene ciertas características muy importantes. El inicio del juicio de Dios. Estamos en esta noche esperando que la gracia y la gloria de Dios nos acompañe para poder compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy importante en la vida de cada uno de nosotros, muy importante en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Esta noche vamos a hacer algunas acotaciones que tenemos que ir haciendo. Es una acotación que tenemos que hacer porque es importante que antes de entrar de lleno al tema que vamos a tratar en esta noche, tratemos unos temas principales, unos temas que hemos venido manejando. Por ejemplo, hemos venido manejando la situación del primer capítulo de Apocalipsis, que nos dice sobre la revelación de Jesucristo al presentar Apocalipsis. Ya tenga en Apocalipsis del 2 a 3 se nos presenta otra situación. Se nos presenta ya el pacto de Dios con la iglesia, el nuevo pacto. Ese capítulo del 2 al 3 lo hemos venido hablando y hay mensaje para las 7 iglesias, pero significa la iglesia dentro del nuevo pacto. Y Apocalipsis 4, cuando Dios le dice a Juan: ven y sube, esto está significando el rapto de la iglesia. Está hablando del traslado de la iglesia. La iglesia, como cuerpo de Cristo, no va a pasar por la gran tribulación. Y tengo que ser enfático en eso. La iglesia, como cuerpo de Cristo, no va a pasar por la gran tribulación. Muy importante que entendamos eso. El capítulo 5, ese es el preámbulo. Una vez la iglesia sea quitada a nivel de todo el planeta Tierra, los que han muerto en Cristo, los que aún viven, van a ser transportados y van a recibir a Jesús en el aire. Apocalipsis 5, ya Juan encuentra
angustia, encuentra llanto, porque dice, ¿qué va a pasar con la humanidad? ¿Qué va a pasar con aquellos que no quisieron entender a Jesús? Entonces Apocalipsis 6 inicia ya otra cosa que se llama la semana número 70 profetizada en Daniel. La semana número 70. Es muy importante, esta semana número 70 inicia en el capítulo número 6 de Apocalipsis. Esta semana aún no se ha cumplido. Esta semana es profética. Fue anunciada por Daniel. Y también esta semana va a concluir con la venida visible en gloria, la segunda venida de Cristo en gloria con sus santos. Pero ya viene para cumplir el otro ministerio como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahorita Cristo solo ha cumplido dos ministerios. Ministerio de maestro, de profeta, y el otro que está cumpliendo ahorita como sumo sacerdote a la diestra del Padre. Pero viene otra situación en la cual el Señor viene con otra modalidad, viene ya con otra situación que va a tener. Quiero también sacar una acotación de esto que está en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 24, que habla precisamente de el tiempo de los gentiles del que hablaba Nabucodonosor. ¿Cuál es ese tiempo de los gentiles? El tiempo de los gentiles entró con Nabucodonosor. Aquí en Lucas 21, 24 se nos explica eso. Y va a concluir con la segunda venida de Cristo en gloria. Quería tocar ese tema porque es importante irlo acuñando, irlo tocando, para que vayamos entendiendo lo que Dios va a hacer con la vida nuestra, que va a hacer con cada uno de nosotros. Es bien interesante que toquemos estos temas porque cada día vamos a ir. Entonces voy a ir a Apocalipsis 6:17 para entrar al estudio de este día. El estudio en Apocalipsis 6:17 hay una imagen muy dura, ¿no? Dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Es una pregunta. El gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esto es interesante, esta parte al final del capítulo número 6, porque es lo que tiene que ver con lo que vamos a desarrollar ahora. Vamos a desarrollar esa parte el día de ahora. ¿Qué es el gran día de su ira? ¿A qué se refiere? Ese gran día de su ira habla de el juicio mundial de Dios y nos muestra varios escenarios que quiero yo recalcar en esta noche. Uno de ellos es que la iglesia, como pueblo mundial, como un solo cuerpo, como lo menciona Efesios, como Pablo lo citó en sus 3 epístolas que Dios le permitió escribir, también la iglesia como población mundial no estará en tierra en la semana número 70. Cuando inicia la semana número 70, la iglesia es trasladada al tercer cielo. Se traslada al tercer cielo. Ya no tiene nada que ver con la tribulación. Existen actualmente alrededor de 238 naciones en el mundo. 193 de estas naciones son reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas y 195 por los Estados Unidos de Norteamérica, por algunos estándares que ellos ponen para reconocer a las naciones. Pero este escenario mundial que se acerca es un escenario diferente, un escenario. ¿Cuál es el propósito de esta gran tribulación que anuncia Mateo capítulo 24, versículo del 21 al 29? ¿Cuál es el propósito? Es establecer la soberanía de Dios sobre la tierra. Cristo está próximo a tomar el control total del planeta Tierra y de todo lo que existe, ¿ya? Jesús lo citó en Mateo 24, del 21 al 29. Su segunda venida le precede. Antes de que Él venga y se manifieste, va a haber una gran tribulación mundial. Y eso es el cumplimiento de la semana número 70 de Daniel, que está enlazada con este capítulo también. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento
le llama a esta gran tribulación, le llama el día del Señor. Usted lo va a encontrar en la Biblia como el día del Señor. Entonces la gran tribulación, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La iglesia va a ser arrebatada, tal como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 11 al 17, donde explícitamente está explicado eso. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 15 del 51 en adelante explica el tema de la resurrección corporal, que no es solamente volver a la vida, es tener una glorificación de un cuerpo que va a ser eterno como el de Cristo. Cristo es el ejemplo máximo de la resurrección. El único que ha resucitado con toda la palabra resurrección es Cristo, porque tiene la eternidad ya ganada y está sentado a la diestra del Padre y espera por muy pronto venir en gloria. Dios tratará con dos pueblos en la tribulación a manera de ejemplo. Vamos a ver esto. ¿Por qué con dos pueblos? En primer lugar, con Israel como nación. Israel como nación. Va a tratar Dios con Israel como nación. Y va a tratar también con los gobiernos gentiles. ¿Para qué sirve la gran tribulación en el caso de Israel como nación? ¿Para qué le sirve? Para preparar a Israel para la venida de su Mesías. Es un momento de preparación duro, fuerte para la nación de Israel como pacto que está establecido en el Antiguo Testamento, pero ese pacto es para prepararlos para la llegada gloriosa de nuestro Cristo. También va a haber una persecución del anticristo para Israel. Israel va a tener que conocer eso, va a tener que saber eso. Y cuando eso se desate, entonces es que a la mitad de la semana 70 va a haber un problema entre Israel y todo ese movimiento anticristiano que va a ser encabezado por un movimiento y por un ser que va a engañar a muchos. Un remanente de la gran tribulación, un remanente para Cristo de Israel está preservado para eso. ¿Y qué va a pasar en relación a los gobiernos gentiles? ¿Qué va a pasar con ellos? El Señor se va a encargar de juzgar la rebeldía de la humanidad. Le ha entregado a mucha gente, le ha entregado poder, le ha entregado naciones, le ha entregado riqueza, le ha entregado para que maneje. Pero en vez de manejar, han intentado hacer cosas que no son agradables para Dios. Entonces Dios se va a cansar de eso. Dios está cansándose del manejo, de cómo el mundo entero se está manejando. Y entonces Él viene a establecer un gobierno que va a derrotar a todos los gobiernos existentes, en el sentido de que va a ser un gobierno completo, con juicio, con justicia, con equidad, valores que la gente está peleando constantemente y que está buscando. Por eso es que Cristo es la encarnación de todos esos valores que viene al planeta Tierra. También hay otro elemento muy interesante ahí, desde Nabucodonosor hasta la segunda venida de Cristo. No estamos hablando precisamente todavía entrando en ese tema. La humanidad vive lo que se llama los tiempos de los gentiles. Se llama los tiempos de los gentiles. Cuando usted lea eso en Lucas 21-24, los tiempos de los gentiles es desde el gobierno de Nabucodonosor hasta la segunda venida visible de Cristo en gloria. Entonces Dios se va a encargar de demostrar por qué el reino teológico va a ser el más perfecto que va a existir en la tierra. También en los días finales, los gentiles van a organizar una gran rebelión. Una gran rebelión encabezada por este movimiento anticristiano. Organizarán una gran rebelión contra Dios y tratarán de impedir que reine nuestro Dios. Eso está muy explicado en el Salmo 2. Y ya ocurrió en su primera venida de Cristo como los religiosos de ese tiempo, el Imperio Romano, tenían temor de lo que Cristo era. Lo mismo va a pasar en ese momento, se van a amotinar, pero aquí, a diferencia de la primera venida de Cristo, en donde lo capturaron sin tener ningún delito, lo interrogaron sin tener ningún delito, lo golpearon y le hicieron un juicio ilegal, hicieron un magnicidio, rompieron todos los protocolos del debido proceso. Cuando uno hace un análisis jurídico de ese momento, de esa historia y llevarlo ahora, se da cuenta de todo lo que Jesús sufrió. El sistema humano fue incapaz de reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Pero ahora cuando Él viene, no viene para que lo juzguen, hoy viene para juzgarlos a ellos.
Hoy viene para que Israel reconozca que le había negado, que lo había rechazado, y reconozca toda la humanidad, el gobierno gentil, de que ese es el Mesías, ese es el Cristo de la gloria. Va a ser un momento maravilloso ese que vamos a vivir en ese momento, un momento de gloria. En los días finales, el Salmo 2 es muy gráfico, usted lo lee en su casa y le va a encontrar todo el sentido y toda la coherencia que estamos explicando. La humanidad, en ese tiempo, los gentiles van a seguir al anticristo y van a adorar a Satanás. Pero el Cordero los vencerá. El Cordero viene para eso, para vencerles, porque el Cordero es el vencedor de eso. Y allá en Apocalipsis 19, ahí viene el Cordero, ahí viene el Rey de Reyes, ahí viene el Señor de Señores, para demostrar qué es lo que Él tiene para esta humanidad. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que ya vamos a entrar. Se trata de hablar de los 4 jinetes del Apocalipsis. Los 4 jinetes del Apocalipsis. De ese tema vamos a tratar de explicar un jinete por cada uno de los que va saliendo. Vamos a tratar de explicar esa parte de los 4 jinetes del Apocalipsis. Es una cosa interesante la que está ocurriendo. Y vamos allá. Antes en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Hay algunos que han dicho de que este primer jinete, y dice: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado corona y salió venciendo y para vencer. Hay algunas interpretaciones que dicen que este es Jesucristo. En realidad no puede ser. Porque no puede ser el que esté el Cordero sentado y el de los 4 seres vivientes da la orden. No es Jesús. Ese es todo aquel movimiento anticristiano que se está gestando. Y él no va a salir venciendo y para vencer. Él ya venció en la cruz del Calvario. Entonces va a ser como todo un movimiento de paz mundial. Van a buscar la paz mundial. Entonces va a haber todo un movimiento que se va a alinear en eso. Según un historiador de la Facultad de Historia de Buenos Aires, Galiani es su apellido, hay más de 8.000 tratados de paz que se han firmado en el transcurso de los últimos 35 siglos de la humanidad. Más de 8.000 tratados. Voy a poner una lámina de una fuente que consulté. Más de 8.000 tratados, ¿verdad?, de paz se han firmado en el transcurso de los últimos 35 siglos. ¿Verdad? Y ha sido imposible la paz. No ha podido llegar la paz, que es una cosa que la gente ansía. Por eso es que la paz de Cristo es diferente. Dice: mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo la doy. La paz de Cristo es totalmente diferente. Es imperceptible para el ser humano. Pero vamos a comparar esto del caballo blanco. Este caballo blanco es un falso Cristo o un pseudo Mesías. ¿Qué tiene que ver con Mateo capítulo 24? Los sellos del capítulo 6, esos sellos del capítulo 6 de Apocalipsis concuerdan totalmente con la fase inicial de la semana 70 de Daniel, la cual es descrita en Mateo capítulo 24, versículos del 5 al 8, y le da un nombre Mateo, le da el nombre de principios de dolores, así le llama. Vamos a ir a Mateo muy rápidamente, capítulo 24, para poder entrar en esta parte, para que ustedes puedan ir entendiendo la parte que está ahí de Dios. Dice, Mateo 24, 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Este es un movimiento que se ha venido gestando desde mucho tiempo. Y aquí cuando inicia la semana 70, entonces viene la máxima expresión de todo ese movimiento que se ha venido haciendo durante la historia de la humanidad. Y aquí inicia la semana 70 de Daniel. Precisamente aquí comienza. Y entonces al final, en Mateo 24, 8 dice: y todo esto será principio de dolores. Y habla de guerra, de rumores de guerra, y habla de todas las conflictividades. Aún actualmente hay guerras todavía muy viejas, sobre todo en Medio Oriente y algunas en África. Y también aquí en la parte sur, la de Colombia, por ejemplo, que es una guerra muy vieja. El mundo ha querido ir arreglando sus cosas, pero le va a ser imposible. Y entonces, pero esta semana 70 es el principio de dolores.
Este caballo blanco es una personificación de un movimiento creciente contra Dios, en la que está incluido la bestia de Apocalipsis del capítulo 13, del versículo 1 al 8. ¿Por qué este caballo blanco no es Cristo? Porque Cristo no va a salir venciendo y para vencer. Él ya conquistó con su muerte muchas cosas. ¿Qué conquistó? La muerte, la inmortalidad para nosotros. ¿Qué conquistó Cristo con su muerte? El pecado. Nosotros, cuando nos presentamos ante Dios por la sangre de Cristo, somos presentados justificados, sin pecado. El problema es que hay algunos que se quedan solo con eso y por eso se vuelven niños en Cristo, salvos, pero son niños, son bebés, son tiernos, no maduran, no se hacen maestros de la fe. Yo quiero pedir a los que todavía se sienten bebés en Cristo a que se hagan maestros en la fe, a que clamen a Dios, a que salgan adelante, a que crezcan, a que experimenten. La conquista de este jinete del caballo blanco es parcial, mientras que la conquista de Cristo ha sido total. La profecía de Génesis 3, 15, 16, aquí es cumplimiento total. Derrotó totalmente todo lo que había que derrotar. En Mateo capítulo 4, después de que él ayunó, vino una confrontación, un enfrentamiento, y él no sucumbió ante ese enfrentamiento. Muy por el contrario, Cristo lo derrotó en esa batalla. En esa batalla después del ayuno. Derrotó al adversario. Su conquista es total, no es parcial. Como lo de este jinete en Apocalipsis 9:11, ahí sí se ve a Jesús ya como un verdadero rey de reyes. Ese sí es Cristo. El de Apocalipsis 19 es perfectamente la figura de nuestro Salvador. Pero Apocalipsis 6, en el jinete del caballo blanco, a pesar de que parece blanquito y que tiene corona, Cristo no es que le van a dar corona porque va a vencer. Él ya tiene la corona de rey de reyes. Por supuesto que en su martirio, en el pretorio romano, se burlaron de él, le hicieron una corona de espinas, pero no estaban pensando que eso era una sombra de la verdadera corona que él conquistó al morir en la cruz del Calvario. Él conquistó todo lo que tenía que conquistar. El mundo visible e invisible espiritual fue conquistado por Cristo. Es una cosa gloriosa la que está pasando. La que nuestro Dios ha hecho es una cosa extraordinaria. El anticristo como supuesto hombre de paz. En este caballo blanco, él se representa, desarrolla la máxima expresión de la diplomacia. Firmará incluso un tratado con la nación de Israel. Imagínense hasta el nivel que llega de poder de convencimiento que va a tener todo este movimiento y el que lo va a representar. Va a firmar un tratado con la nación de Israel. Pero a la mitad de la semana se va a romper ese tratado. Porque él, por su naturaleza, siempre ha querido, y lo hizo con Cristo en Mateo capítulo 4, él quiere que le adoren. Él quiere recibir adoración igual que Cristo. Por eso es que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque quiere imitar a Cristo, pero Cristo es inimitable, es singular, es unigénito, es único. No se puede tener una réplica de Cristo. Este va a tratar de hacer esa réplica y a la mitad de la semana se va a romper ese tratado. Al final de la semana 70, ya cuando haya concluido, que tenemos que ver aún más en Apocalipsis, el Señor lo va a destruir. Va a concluir una destrucción total de este personaje y de este movimiento. Qué maravilloso, porque nosotros tenemos una gran esperanza bienaventurada en Cristo. Usted que está en casa, que está en cualquier lugar donde ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, aún con todas las dificultades que tenemos para servirle a Dios, problemas a veces en el hogar, problemas personales, problemas en el trabajo. Hoy enfrentamos una pandemia del coronavirus que nos tiene encerrados, que nos tiene en cuarentenados, pero ahí vamos, porque el Señor va con nosotros. También Israel estuvo en cuarentena antes de salir de Egipto. Estuvo en la tierra de Gosén, porque Faraón se resistía a dejarlo ir. Va a haber algo mucho más difícil que eso, que lo que estamos pasando ahora. Una cosa más delicada. Israel se mantuvo en la tierra de Gosén, y la mayoría de las plagas que se dieron a Israel no lo tocó, porque el Señor siempre tiene cuidado de sus hijos. Y aún, ya sea que muramos o que vivamos, somos del Señor.
porque la muerte de sus santos es bienaventurada. Y él cuidó hasta los primogénitos de Israel. ¿Y a quién castigó? A los que se estaban oponiendo. Por eso hay que tener cuidado ahora cuando quieren tomar medidas para impedir la libertad de culto, para impedir que la iglesia manifieste. En esta nación del Salvador tenemos libertad para predicar, tenemos libertad de culto. No tenemos dificultades como en otras naciones. Somos una nación bendecida por eso. Hay naciones que no permiten que el evangelio se predique con toda la intensidad. Pero eso que va a ocurrir, que va a pasar, que es apocalíptico de lo que estamos hablando, aún no ha ocurrido. Lo que estamos diciéndole a usted es que se vaya preparando, que prepare su corazón, prepare su familia, prepare su vida para con Dios. Prepárela. Le va a ir mejor cuando usted prepare su vida para con Dios. Vamos a hablar ahora de otro de los caballos que aparece ahí en Apocalipsis, y es en Apocalipsis capítulo 6, versículos, creo que es el 2, si más no recuerdo, estamos por ahí en Apocalipsis capítulo 6, es el caballo bermejo, le llama la Biblia. Dice, y salió, cuando abrió el segundo sello, este segundo sello se trata de eso, del caballo bermejo. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este caballo bermejo es un caballo color rojo. ¿Ah? Se le dio, imagínense lo principal que se le va a dar a este caballo. Por eso es un movimiento que viene desde el caballo blanco hasta el caballo bermejo. El caballo bermejo es un rojo fuego, es el color. Un rojo fuego. De quitar la paz entre los seres humanos. ¿Y qué significa quitar la paz? Que se maten los seres humanos entre ellos, en que hayan guerra. Por eso es que cuando hay este tipo de confrontaciones, porque el único ser humano que mata a juicio de muchos por placer es el ser humano. Y ahí los animales matan para mantener la cadena alimenticia. El ser humano ha sido creado con intelecto, con emociones, con voluntades. Por eso es que el tema de quitarle la vida a un ser humano es un tema muy condenable de parte de Dios, y que Dios se encarga de eso. Quitar la paz de entre los seres humanos. Mateo capítulo 24, 6 está en plena concordancia con este sello de este jinete del caballo bermejo rojo fuego. Aquí lo que está reflejando es que en ese momento que es profético, que aún no se ha cumplido, es la pérdida absoluta de la compasión hacia el prójimo. Ahora todavía tenemos compasión, todavía tenemos ese indicio de humanidad, pero en ese momento, cuando venga ese personaje, va a haber una pérdida absoluta de la compasión. No les va a importar matar a nadie, no les va a importar crear el daño. Va a desaparecer ese sentimiento de nobleza de la compasión, que nos hace cumplir con aquel mandamiento del Señor: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí va a ser: desprecia y destruye a tu prójimo como a ti mismo. Así va a ser. Se van a cambiar los tiempos y las leyes por parte de ese personaje, de ese movimiento nefasto, encabezado por esos personajes. Hoy usted tiene la oportunidad de aceptar a Cristo, de creer en Él, de unirse a un gobierno que vale la pena, a un gobierno eterno, a un proyecto que no lo va a engañar, que no le va a quitar nada, que le va a enseñar a vivir diferente. La pérdida. Va a haber una guerra expansiva en todo el planeta Tierra. Eso es tremendo lo que viene, eso sí es apocalíptico. Esto del coronavirus solo es una muestra de lo que puede pasar, lo que viene. Eso va a ser tremendo en la gran tribulación. Es el principio de dolores. Es el inicio de la semana 70 profetizada. La palabra de Dios es clara, está profetizada, está hablada. Pero el Salmo 14:1 tiene vigencia cuando usted no quiere entender la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero la gente entendida sabe de que hay Dios. La gente, por necedad, por la forma del estilo de vida, no han querido a veces reconocer a Jesús. Yo le invito en esta noche que estamos predicando una semana apocalíptica que va a venir, que aún no ha venido, que usted tenga cuidado de eso, que usted se venga y no tenga que pasar por esto que yo le estoy diciendo, porque yo y todos los que hemos creído en Cristo y los que han muerto en Cristo no vamos a pasar por estos sellos, ni por el sello 1 del caballo del jinete blanco, ni por este otro sello. Nosotros no tenemos nada que ver. Como dice en el buen salvadoreño, no tenemos vela en este entierro.
¿Ah? No tenemos ninguna vela en este entierro. Es una cosa maravillosa. Es algo que Cristo compró con su sangre. Cuando Él dijo consumado es que el pacto, el nuevo pacto había sido consumado en su totalidad y nadie puede quitar ese pacto. Porque ha sido sellado no con la sangre de machos cabrillos, ha sido sellado con la sangre poderosa de Cristo. Qué glorioso, hermano. Qué glorioso, porque los hombres fallan. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre y se apoya en el consejo del hombre. Porque hay traición, hermano. Si Judas Iscariote traicionó a Cristo, lo traicionó totalmente. ¿Ya? Pero Dios nunca va a traicionar a ningún ser humano. Jamás va a traicionar a nadie. Dios es un completo caballero. Jesucristo es un completo caballero. Y la persona del Espíritu Santo, porque es una persona, porque el Espíritu Santo tiene intelecto, tiene emociones, tiene voluntad propia. Ese lo ama a usted y quiere lo mejor para usted. Este caballo bermejo nos recuerda una cuestión que les voy a poner aquí ahorita en esta presentación. El caballo bermejo nos recuerda la guerra, ¿no? Dice que en los últimos 5,000 años el hombre solo estuvo en paz 900 años. ¿Y sabe para qué estuvo en paz el hombre? Para prepararse para el siguiente conflicto. Imagínense qué cosa más buena, ¿no? Desde 1945 hasta finales del siglo XX se disputaron 140 guerras. Imagínense el nivel de conflictividad que tenemos los seres humanos. Y han habido un saldo de más de 13 millones de personas fallecidas. Y el enemigo estaba feliz con eso. Está contento con ese tipo de cosas. Pero usted no debe de estar contento con eso. Usted debe de estar contento con que Dios va a seguir haciendo grandes cosas con usted. Solo para recordarle algunos datos de la Primera Guerra Mundial. Porque este evento que tiene, esta gran guerra que viene, va a superar a todas estas guerras que han habido. Va a superar a toda esta conflictividad del mundo. Pero solo para que usted recuerde la historia de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se celebró entre 1914 y 1918. Se le llamó la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra. Fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1914 y que produjo más de 10 millones de personas muertas. Ahí se baja. Más de 60 millones de soldados europeos fueron y cubrió casi más de la mitad del planeta esta Primera Guerra. Es terrible. Y también en esta otra, esta guerra que viene ahorita, esto que va a venir en estos sellos, va a cubrir casi todo el planeta Tierra. Va a matar, dice, a la cuarta parte del planeta Tierra. Va a ser una guerra muy expansiva, muy fuerte, muy dolorosa. Pero nosotros no vamos a estar ahí. La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, ha sido hasta el momento el conflicto armado más grande que ha habido en la historia de la humanidad y sangriento, en el que se enfrentaron potencias aliadas de ambos ejes. Las Fuerzas Armadas de más de 70 países participaron en combates aéreos, navales y terrestres, infantería, artillería y todo eso. Por efecto de la guerra murió alrededor del 2% de la población mundial. 60 millones de personas. En su mayor parte, ¿sabe quiénes? Personas que no eran soldados, eran civiles, según los registros históricos que cuentan. Y hoy viene un evento de otra naturaleza. Prepare su vida, prepare su corazón. Dios no quiere eso. ¿Qué le pasó a Israel en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasó con Israel? Ahí se calcula que alrededor de 3 millones y 6 millones de nuestros compatriotas judíos que somos por la parte espiritual, por el nuevo pacto anexados, fueron exterminados desde 1941 hasta 1945. Israel va a tener que soportar también en la semana 70 una cuestión similar, pero ahí va a tener a Dios para que lo libere, ahí va a tener a Cristo para que lo libere. Y fueron llevados a los campos nazis, a campos de exterminio y concentración, además de los guetos que había. Hay muchas fotografías dolorosas de este
evento que pasó Israel. Israel también se tiene que preparar en esta semana 70 que se abren los sellos. Se tiene que preparar, porque Dios lo va a preparar para eso. Va a haber una gran batalla que se va a librar. Israel siempre va a ser el escogido de Dios. Vayámonos a Apocalipsis, capítulo 6, para leer otra parte de otro de los sellos. Apocalipsis 6:5 dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí está representado por el caballo negro. Ya ha habido hambre. José tuvo el privilegio de hacer el primer plan estratégico de 14 años cuando hubo hambre en Egipto, en el mundo conocido. Luego en la época de los reyes de Israel también hubo hambre. Y también se acerca una gran hambruna, pero apocalíptica, no como las que están ahora, donde hay refugiados, donde hay gente que está sufriendo también por cuestiones de la guerra. El caballo negro simboliza hambre y escasez. La población mundial anda alrededor de 7.768 millones de habitantes en el planeta. Y se estima que la 1/4 parte va a ser afectada en esta guerra que va a haber. Va a haber hambre en todo el planeta Tierra. 1 denario, el salario promedio de un trabajador por un día. La gente no va a tener capacidad para sostener su familia medianamente. Va a ser una cosa terrible, una cosa dantesca. En el libro de Lamentaciones dice que la gente que muere de hambre se le ve con rostro, la piel se le pone negra. Después de ponérsele amarilla se pone negra. Qué terrible, hermano. Terrible lo que viene. Luego vamos a tener el último jinete que quiero compartirlo con ustedes para ir terminando lo de los jinetes del Apocalipsis. Dice: y oí una voz de en medio de los 4 que decía, el Apocalipsis 6:7, cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 1/4 parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Mire qué terrible. Ya va a ver lo que le va a pasar. Quiero mostrarle una lámina que compartirla con usted. El jinete sobre el caballo amarillo simboliza la muerte, ¿eh? Y va a afectar a la 1/4 parte de la humanidad, es decir, a más de 1.942 millones de seres humanos. Y hoy el coronavirus solo lleva matadas 500, no matadas, personas que han fallecido, discúlpenme, 586,000 personas. 586,000. Imagínense que esto solo es apenas la punta del iceberg. Dios se va a cansar de la injusticia. Se va a cansar de que jueguen con la gente. Se va a cansar que no hayan creído en Cristo. Se va a cansar que se hayan burlado del evangelio, que lo hayan tomado como una cosa liviana, como cualquier cosa. No, hermano, el evangelio no es cualquier cosa. El evangelio es la palabra de Dios. El evangelio es vida. Yo espero que en esta noche tú tengas mucha bendición. Que Dios pueda sacarte adelante. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que la gloria de Dios esté en tu hogar. Padre Celestial, oro para que tú bendigas a mi nación, primeramente El Salvador. Bendigas también a nuestro presidente de la República, a los que están gobernando de los 3 poderes, que nos ayudes para que sean conscientes de la necesidad de nuestra población. Bendice también a nuestros médicos, nuestras enfermeras, sus auxiliares, sus motoristas. Señor, detén la pandemia ya detén la pandemia, ya no sigas castigándonos más. Ten misericordia de la vida de la humanidad, Señor. Ponemos en tus manos a aquellos que están enfermos del coronavirus ahorita. Los ponemos en tus manos para que tú los atiendas, para que tú les des el medicamento adecuado, Señor. Y si quieres hacer milagros extraordinarios, hazlos. Tú eres soberano. Tú puedes hacerlo. Quiero orar también por la hermana de nuestro amigo y compañero, el licenciado Juan Carlos Suárez. Su hermana Betty Suárez se encuentra con cáncer allá en la República de Venezuela. Espero que tú puedas tocarle, tú puedas sanarle. Señor, oramos también por nuestra iglesia Tabernáculo Bíblico Internacional en un municipio de Mercedes Umaña, el Jocotillo, modesta, humilde. Bendice a mis hermanos allá.
Bendice también a la iglesia, a la gran familia. Padre Celestial, te suplico que tengas misericordia de mi vida, de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, de mi nuera, de mi nieta. Que tu mano poderosa esté aquí con nosotros. Señor, en el nombre poderoso de Cristo, reciban un abrazo y mucho cariño de parte de su pastor y amigo Ángel Eber Manzano Rivera. Que Dios te bendiga en esta noche preciosa. Bendiciones.